Buenas tardes. Hoy día le vamos a hablar sobre el principio de Arquímedes. Bueno, nuestros integrantes de este grupo, Agustín López, Franco Barroso y Ivo Muñoz, quien les habla, le vamos a comentar cómo funciona este método. Este principio comenta que todo cuerpo sumergido en un líquido que recibe un empuje de abajo hacia arriba va a recibir el mismo empuje de la cantidad de líquido del volumen desalojado. Podemos establecer el principio de Arquímedes a través del empuje, que el empuje va a ser igual a la presión, que va a ser igual al volumen del cuerpo por el peso específico del líquido. Se pueden establecer tres casos de flotabilidad de los cuerpos sumergidos. El primer caso sería cuando el peso específico del cuerpo es menor que el peso específico del líquido, que quiere decir que queda arriba de la superficie del líquido, como en este caso, primer caso. Segundo caso, el peso específico del cuerpo va a ser igual al peso específico del líquido, que quiere decir que la partícula, en este caso analizada, va a quedar en el medio del dicho líquido. Puede ser considerado agua, benzina, diferentes tipos de líquidos que se usan hoy en día para hacer ensayos. Después, en el tercer caso, vemos que el peso específico del cuerpo es mucho mayor que el peso específico del agua. Lo que pasa en el recipiente, como está graficado acá, la partícula se va al fondo del recipiente, demostrándose la línea de fuerza. Ahora a continuación mis compañeros van a explicar un ejercicio explicando todo lo que es el principio de Arquímedes en un solo paso. Buenas tardes, mi nombre es Franco Barroso y acá tenemos un problema en el cual vamos a aplicar el principio de Arquímedes, como dijo mi compañera anteriormente. La mitad inferior de un tanque se llena con agua, la otra mitad superior se llena con petróleo. Supongan que un bloque rectangular de madera, cuya masa es de 5,5 kilogramos y sus dimensiones son 30 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 10 de altura, se coloca en este tanque. Una vez que el bloque alcanza el equilibrio, ¿cuán profundo se sumergirá en el agua la parte inferior del bloque? Bueno, sabemos que la densidad del petróleo es de 850 kilogramos sobre metros cúbicos y la del agua son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Tanto el petróleo como el agua son inmiscibles. Esto quiere decir que no se van a mezclar entre sí. Acá tenemos el bloque de madera, el cual tiene una masa de 5,5 kilogramos, una altura de 0,10 metros, un ancho de 0,2 metros y un largo de 0,3 metros. Calculamos la densidad de la madera. Este es un paso optativo y en el cual obtenemos que la densidad, la cual es masa sobre volumen, de la madera es igual a 916 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto quiere decir que el bloque de madera va a estar entre el petróleo y el agua. Nosotros lo que vamos a calcular posteriormente es la altura la cual está sumergida en el agua. Buenas tardes, mi nombre es Agustín López y voy a continuar con el ejercicio que hemos planteado. Tenemos un diagrama de cuerpo libre del objeto, o sea de la masa de madera, en la cual tenemos el peso, que es la masa por la gravedad, ubicada en su centro de masa de la figura. Tenemos el empuje realizado por el agua, que sería el empuje digamos que ejerce el agua sobre el objeto hacia arriba. El empuje se ubica en el centro de masa del volumen que está en el agua, digamos. Ahora, ese volumen, obviamente por el largo, en su centro de masa va a estar ubicado el vector de empuje del agua. Y igualmente tenemos el empuje del petróleo en este centro de masa. Sabemos que anteriormente, en el video anterior, Ivo desarrolló que el empuje es la densidad del líquido por el volumen desplazado por la gravedad. Entonces aplicamos esa fórmula, en nuestro caso, mediante sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerza en X, en este caso, es 0 porque no hay ninguna fuerza que actúe horizontalmente. La sumatoria de fuerza en Y es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque en el ejercicio plantea que es un bloque está en equilibrio, o sea que ya se dejó de mover y está estático. Entonces tenemos el empuje del petróleo más el empuje del agua, positivos porque están hacia arriba, menos el peso, que es masa por gravedad, igual a 0 como hemos planteado en la sumatoria de fuerza. Bueno, con la fórmula de Arquímedes, que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen desplazado del líquido por la gravedad, tenemos la densidad del petróleo por el volumen desplazado por el petróleo por la gravedad, más
Ese sería el empuje del petróleo. Más el empuje del agua, que es la densidad del agua por el volumen desplazado por el agua por la gravedad. Esto es igual al peso que en este sector lo pasamos hacia el otro lado, cambiado de signo, o sea, positivo. La masa por la gravedad. Como vemos, tenemos en los dos casos, en los dos lados del igual, la aceleración de la gravedad, entonces podemos simplificar y trabajar con menos unidades. Bueno, vamos a iniciar el tema. Acá hemos dibujado aproximadamente un bloque, como para tener en cuenta algunas dimensiones. Tenemos h, b, que es la distancia que queremos calcular, el ancho del bloque es a y el largo es l. Bueno, como teníamos acá, tenemos densidad del petróleo, que la respetamos acá igual, el volumen desplazado por el petróleo. Bueno, el petróleo está en la parte superior, o sea que podemos tomar como que es esta parte. Toda esta parte, todo ese volumen. Entonces lo que tenemos que hacer para obtener ese volumen sería la altura del bloque menos B, que sería la altura del pedazo de la parte del petróleo, por el ancho del bloque por el largo del bloque, más este es el empuje debido al agua, que es la densidad del agua, por B, que es la altura del volumen de agua desplazado, B por el ancho del bloque por el largo, igual a la masa, como teníamos anteriormente en esta fórmula. Por propiedades distributivas, las aplicamos aquí. Tenemos la densidad del petróleo por H, por A por L, que H, digamos, es la altura, A el ancho y L el largo, menos la densidad del petróleo por el B, que es la altura que deseamos calcular, por el ancho del bloque por el largo del bloque. Acá tenemos más, esto queda igual, que es la densidad del agua por la altura que deseamos calcular, por el ancho del bloque, por el largo del bloque, igual a la masa. Como podemos apreciar, en estos dos casos tenemos BLA. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos factor común BLA y obtenemos la BLA por la densidad del agua menos la del petróleo. Y este término, que nos quedó aquí, lo pasamos del otro lado del signo restando. De aquí, nuestra incógnita o lo que queremos calcular es B. Entonces, despejamos B, nos queda la masa menos la densidad del petróleo por la altura, por el ancho, por el largo. Todo esto sobre el ancho del bloque por el largo por la diferencia de las densidades, que es lo que está aplicado aquí. Y bueno, aquí nos queda la masa del bloque menos, como teníamos acá, la densidad del petróleo, que son 850 kilogramos sobre metros cúbicos, por la altura, que son 0,10 metros, por el ancho, que son 0,20 metros, por el largo 0,30, sobre el ancho del bloque 0,20, por L 0,30, por la diferencia de las densidades. Como podemos ver aquí las unidades, el metro cúbico con este producto se nos simplifican los metros y nos quedaría en la parte superior kilogramos. Y en la parte inferior tenemos de las diferencias de densidades, nos quedaría en kilogramos sobre metros cúbicos, y acá tenemos metros cuadrados, o sea que se simplifica el cúbico con los cuadrados y nos queda kilogramos sobre metro. Esto se simplifica nuevamente y los metros pasan arriba al estar dividiendo el divisor. Entonces, calculando esto, nos queda que la altura, el valor que se sumerge, digamos, el bloque sobre el agua son 0,44 metros, equivalente a decir 4,4 centímetros.